si pusiera algún título a esto, sería La vida abundante y sus procesos, ¿verdad? La vida abundante y sus procesos. Queremos hablarles un poco acerca de que es posible que tengas una vida abundante, pero, pero tenemos que entender que para tener una vida abundante como el Señor la ha ofrecido, necesitamos sí o sí ser procesados, pasar por los procesos de la vida. Nosotros hemos sido procesados desde que empezamos a conocer al Señor. Toda la vida ha sido una vida de procesos. Y en tiempos atrás no nos gustaba escuchar la palabra procesos ni la palabra madurez, porque sabíamos que eso requiere tiempo y requiere sacrificio y requiere enfoque y requiere muchas cosas y muchas veces uno mm, quiere saltarse los procesos de la vida. Quiero empezar o poner como base un versículo que por esta ocasión quizá van a ver muchas letras, pero me interesa mucho que podamos ver diferentes versiones en este versículo base, porque queremos, pues, claro. Sí, no queremos provocarles ese hambre por querer esta vida abundante. Dice Juan 10:10 en la Reina Valera, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Para que la tengan en abundancia. El Señor es muy claro. El Señor dice que viene a que tengamos vida, o sea, es decir, una nueva vida. Pero una nueva vida no es una vida común y corriente como la que conocemos en este plano terrenal. Él está hablando de una vida, pero una vida en abundancia, ¿verdad? Y en la traducción de la Pasión, ya traducida pues al español, dice, un ladrón no tiene, miren, vamos a dejar por la paz ahí a los ladrones, ¿verdad? Sabemos ya qué son. Quiero enfocarme en la parte donde dice, pero yo he venido para darte todo en abundancia. Yo he venido para darte todo en abundancia, más de lo que tú esperas, la vida en su plenitud hasta que te desbordes. Entonces aquí hay palabras que te inyectan un deseo un deseo de querer tener y vivir esta vida, ¿verdad? Porque no está diciendo simplemente una vida ni simplemente algo, sino que todo en abundancia. Yo he venido a darte todo en abundancia. Yo he venido a darte todo en abundancia. Yo he venido a darte todo en abundancia. Espero que por ahí en su mente estén diciendo sí y amén, sí y amén. Yo lo creo, sí y amén, porque esta es palabra de Dios, amados. Es palabra de Dios. Y miren nada más de lo que tú esperas. Si sabes, has esperado algo grande, bueno, el Señor dice, yo he venido a darte algo más grande aún de lo que has esperado. Y yo te digo una cosa, si no lo has logrado aún, lo vas a lograr, lo puedes lograr porque el Señor nos prometió esta vida real, no es una fantasía, no es un sueño, es una realidad. Entonces, si no lo hemos logrado, lo podemos lograr, familia. Esto queremos impartírselo con todo nuestro corazón, porque todo es posible para el que cree y todo es posible para el que tiene fe. Y tú y yo tenemos fe y la fe de Cristo y creemos lo que Dios cree. La vida en su plenitud es lo que el Señor nos promete hasta que se desborde o te desbordes. ¿Ok? Y también me gustó poner la otra versión del mensaje, ya traducido al español, dice la segunda parte, yo vine para que puedan tener una vida real y eterna. O sea, en otras palabras, que la vida que tú vives o la que yo vivo bajo mis propios términos no es la vida real que nos ofrece el Señor. Es una vida ficticia, es temporal, es una pantalla solamente, pero no es ni real ni es eterna la que vivimos bajo nuestros propios términos. El Señor nos promete una vida real y eterna, más y mejor vida de la que jamás soñaron, más y mejor vida de la que jamás ha soñado. Yo no sé, pero quizá es difícil soñar alguna vida porque no lo entendemos,
pero soñamos la abundancia en todas las cosas, ¿verdad? En todas las cosas hablo abundancia espiritual, abundancia en lo que es las cosas de Dios, pero Dios es el dueño de todo, de lo de arriba y de lo de abajo, es el dueño del cielo y de la tierra. En Él fue creado todo, para Él y por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, el Señor creó todo y para disfrutarlo también como seres humanos. Entonces, todo viene de Él y la abundancia está en todos los sentidos. Amén. Entonces, aquí quisiera que me regresaran acá a la pantalla. Dejemos aquí la lámina. Regresemos acá a estar en vivo. A estar en vivo y sí, amor, ¿qué es? ¿Quieres decir? Sí. Como queríamos contarle acerca de los procesos que se viven para obtener esta vida en abundancia, me recordó el primer proceso que tuvimos antes de venirnos aquí a Houston, ¿verdad? Cómo el ladrón, como dice este versículo, ¿verdad? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, estuvimos en un proceso de 7 años nosotros en nuestro país, en México, por 7 años creyéndole al Señor su promesa, ¿verdad? Porque nuestra vida comienza con una promesa de Dios, con un llamado cuando lo recibimos en nuestro corazón. Y nosotros teníamos un llamado a las naciones. Entonces, estos 7 años antes de que el Señor nos enviara acá a Estados Unidos, fue un proceso en el que el ladrón quería matar, destruir nuestro hogar, nuestra visión, la visión de Dios, las promesas, la voz de Dios, lo que Dios había hablado a nuestras vidas y para estorbar el cumplimiento, ¿verdad? De esta vida abundante que Él tenía planeada para nosotros y tiene planeado para cada uno de nosotros. Y ahora que ya pasamos eso, que ya lo vivimos, podemos entender, ¿verdad? Que fue un proceso duro, fue un proceso difícil, ¿verdad? Porque teníamos una promesa del Señor de venir de ser luz a las naciones, de venir a Estados Unidos, y no se daba, y no se daba. Y pasaron 7 años durísimos, ¿verdad? De escasez, tanto de económica, de situaciones bien difíciles en nuestro matrimonio, a punto de separarnos, de ver hecho la voz de Dios como que la fe se perdía a veces, o sea que se nos ponía todo oscuro y no podíamos ver y saber cuándo iba a acabar este proceso tan difícil que estábamos viviendo y mantenernos oyendo la voz de Dios, lo que Él había hablado, lo que Él había planeado, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos. Porque si me voy un poquito atrás, unos años antes de esos 7 años, el Señor, por primera vez en mi vida, yo había escuchado la voz de Dios, porque no sé, ustedes todos son nuevos y ya nacieron de este lado de la cruz, de la resurrección, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a conocer al Señor teníamos 19, 20 años, ¿se imaginan? 62 ahora. Entonces, en aquellos entonces eran los principios de esta vida, ¿no? Era bien difícil ser cristiano, la religión tradicional era tan fuerte que nuestros papás casi nos excomunaban a mí, nos querían arrancar y cómo que te cambiaste de religión y esto y lo otro. Ver milagros, escuchar la voz de Dios era casi imposible, o sea, ni siquiera lo habíamos visto nunca en nuestra vida. Entonces, unos añitos atrás, 2 años antes de estos 7 años, el Señor le habló a mi esposo y le dijo que iniciara una obra. Y él le creyó, ¿verdad? Al Señor y fue la primera vez que yo escuché que Dios hablaba, que se escuchaba la voz de Dios. Entonces yo me mantuve orando y pidiendo al Señor que yo le quería oír, que yo quería oír su voz, que quería conocer su palabra, que quería escucharlo. Y de pronto el Señor me habló y me dio una palabra, ¿verdad? Nos dio el llamado, me dijo, serás luz a las naciones, tú y tu casa. ¿Verdad? Entonces, esa palabra que el Señor nos habló como en el 96, 97, ¿verdad? Pasamos un proceso, les digo, dificilísimo para que pudiera darse. O sea, lo pasamos a través de la fe, creyéndole al Señor en esa voz, en esa palabra, de la paciencia, de morir a nosotros mismos, de ceder, de rendirlo todo al Señor, hasta que por fin, cuando pensábamos que ya no se iba a dar, de pronto
nuestro pastor en la iglesia que nos congregábamos en Ciudad Victoria, él lanzó una convocatoria porque dijo, Dios me está diciendo que enviemos pastores a Estados Unidos como misioneros. Y pues, o sea, esto es algo como muy nuevo, ¿verdad? Porque los misioneros vienen de Estados Unidos, a toda América, a todas partes del mundo. Pero ahora la voz de Dios, nuestro pastor es un misionero americano. Él nació aquí en Houston y estaba en nuestra tierra, en Ciudad Victoria, en México. Y ahora Dios le estaba diciendo, envía mexicanos, misioneros a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos y ahí empezó a despertar la fe, a volverle a creer a Dios, a volver a aferrarnos a esa palabra. Y gracias a eso, ¿verdad? Fuimos enviados después de estar 7 años en Victoria en este proceso difícil. Fuimos enviados como misioneros a Estados Unidos. Y el proceso, o sea, empieza desde que conocemos al Señor, pero hay, digamos, niveles, hay proceso a proceso, hay un proceso que se inicia, tiene que terminar, pero después empezamos otro proceso. Sí. Y mira, ¿sabes? Quiero decirte una cosa. Esto que el Señor leímos en Juan, donde el Señor dice que Él nos ofrece una vida, pero una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida en abundancia, vida en plenitud. Yo quiero decirte que esto es posible, que no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con el país de donde eres originario, no tiene que ver las circunstancias. Esa es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y quiero que sepas que es posible, que tengas una vida abundante en todos los sentidos. Es posible, esto es posible. Y mira, lo que estamos leyendo, lo que leímos el versículo ahorita, en realidad lo que quiere decir es que si la vida que vivimos es abundante, es decir, si la vida que hoy vivo es abundante, se desborda, entonces quiere decir que tenemos la vida de Cristo en su plenitud, ¿verdad? O sea, si la vida que vivo ahora, que es la vida de Cristo, es abundante en mí, significa que vivo esa vida de Cristo en su plenitud. Entonces, si no es abundante, no significa quizá que no tengas a Cristo, significa que no está la plenitud aún, que está en desarrollo, lo que ya existe todavía no se ve, pero está en un proceso. Y entonces, lo hermoso de esto, familia, es que para los que se encuentren en la posición contraria, es decir, para aquellos que dicen, bueno, yo no tengo una vida abundante ahorita, por lo tanto no tengo la plenitud de la vida de Cristo expresada, quiero decirte que lo hermoso de todo esto es que existen los procesos. Y hoy, y nosotros a través de los años, le aprendimos a darle gracias a Dios por los procesos de vida. Antes aborrecíamos los procesos, antes no queríamos los procesos, porque sabemos que los procesos necesitan enfoque, necesitamos ser responsables y necesitamos ser pacientes y necesitamos ir de paso en paso. Pero llegó un momento en que entendimos que por más que queríamos huir de los procesos, por más que queríamos tomar atajos para brincarnos los procesos, nos dimos cuenta que era necesario sí o sí entenderlos. ¿Por qué? Porque los procesos nos conducen a la madurez espiritual. No hablo de la madurez del espíritu, porque el espíritu que tenemos del Señor es maduro completamente, ¿verdad? Pero nuestro espíritu va siendo procesado, ¿verdad? Y entonces a eso hablo, a la madurez en el Señor. Entonces los procesos nos llevan a esa vida de madurez. Los procesos nos llevan al crecimiento hacia esa vida abundante que el Señor habla, que el Señor habla de nosotros, que el Señor habla para la iglesia. Entonces es necesario, toda la vida hemos estado en procesos, de un proceso a otro proceso, y el crecimiento, por ejemplo, el crecimiento físico es un proceso, ¿me entiendes? O sea, empezamos de bebés, más desde el vientre de nuestra madre, después empezamos a ser bebés, después el proceso continúa para ser niños, después de la niñez pasamos a la adolescencia, de la adolescencia pasamos a la edad adulta y luego la edad de adultos mayores y luego ancianos. En la misma vida física, el crecimiento natural es un proceso de vida. Entonces no nos podemos saltar los procesos, son indispensables, es necesario, ¿verdad? Es inevitable
no pasar por procesos. Tienes que vivir y tienes que amar los procesos, porque si amas el proceso con entendimiento de lo que significa o hacia dónde te va a conducir, ¿verdad? Entonces los vas a poder llevar con mucha mayor facilidad, sabiendo que el proceso, así se le llama, es solamente un proceso, no es el destino final, no es el comienzo, es solamente una parte. Es como cuando un huracán entra, ¿no? A una ciudad, pues tiene su tiempo limitado y va a salir, ¿verdad? No va a permanecer para siempre. Entonces, es así, son los procesos en la vida. El proceso en la escuela, ¿verdad? Solamente quiero tomar un poco de tiempo aquí. Ajá, y puedes prender quizá la luz. No sé si se puso muy oscuro o no. ¿Está muy oscuro o no? ¿Se ve oscuro? ¿Nos vemos oscuros o no? No, Ahora, ya, ya, pues. sí se veían mis pastores. Sí se veía bien, amor. Dice que sí se veía, que hay mucha luz ahorita. Entonces, aún en el proceso, el desarrollo, la escuela, ¿no? O sea, de kinder pasamos a primaria, después sigue el proceso de la secundaria o high school, después la preparatoria, el college, la universidad, hasta que nos graduamos y luego hasta después las maestrías. O sea, es un proceso de vida. No podemos saltarnos de la niñez a la edad adulta. Tenemos que pasar por el tiempo de la adolescencia. No podemos pasarnos de la secundaria a la universidad. Tenemos que pasar por el college o por la preparatoria, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros en la experiencia, en estos 40 años que conocemos al Señor, sobre todo yo, me había querido pasar los procesos. Es decir, sí entrar al proceso, pero en lugar de ir de la punto A al punto B, me quería brincar del punto A al punto C o del punto B al D porque me desesperaba, quería que ya fuera, se me hacía demasiado tiempo el que habría que esperar, ¿verdad? Pero aprendimos por las buenas o por las malas, ¿verdad? Que era necesario respetar el proceso y, y el orden, ¿verdad? El orden. Entonces, los procesos empiezan en el 1, seguido del 2, luego del 3 y el 4, y luego se salta al 6. No, sigue el 5 y luego el 6. Y si lo hacemos de una manera ordenada y correcta, amados, les aseguro que empezaremos a ver la vida abundante que Dios nos ha prometido. No podemos saltarnos los procesos. Aceptemos los procesos de vida. Y mira que los procesos no significa que van a ser cosas bonitas necesariamente. Los procesos en el Señor son procesos, va a procesar nuestro carácter, va a procesar mucho de lo que tenemos que dejar de la vida anterior para que sea su vida la que sea expresada, la que sea vista. Necesito el tiempo, amor. Entonces, nos mantenemos nosotros conectados a Dios. Nos conectamos a diversos grupos, aprendiendo constantemente toda la vida. Hemos estado siempre en un modo de aprendizaje, ¿verdad? Porque aunque tengamos 62 años, todavía seguimos aprendiendo, todavía seguimos invirtiendo tiempo en conocer no solamente al Señor lo tenemos conociendo hace mucho tiempo, pero en conocer otras áreas de la vida que nos permiten tener experiencias que nos hacen madurar y que nos ayudan a compartir en la vida, ¿verdad? Nos mantenemos conectados a diversos grupos de capacitación espiritual, ¿verdad? Pues ustedes saben, está en el grupo que estamos con el apóstol Gustavo Lara, estamos en un grupo con Fabián Liendo, estamos en otro grupo con el pastor Gerardo Cárdenas, entonces hemos estado con Alberto Calviño y aprendemos de todos y eso nos enriquece bastante y nos permite conocer de las experiencias que ellos han vivido y entender que cuando pasamos por algo similar, no es que sea algo solo de nosotros, porque todos pasamos por los procesos en la vida. Así es que seguimos aprendiendo. En mi caso, he tomado cursos, tomé un curso un curso de Realtor, después tomé un curso de Airbnb para preparar un Airbnb, después últimamente una academia de inversiones de diferentes recursos, opciones o acciones en la Bolsa de Valor de Nueva York, mi esposa en una academia de salud y de nutrición. Y sabes que el común denominador de todo lo que aprendemos en la vida
y en la vida espiritual y en todo aspecto de la vida, hay una cosa, algo que es un común denominador, es el mismo. ¿Sabes cuál es? Es el siguiente: no te puedes saltar los pasos en los procesos porque pagarás las consecuencias. No te puedes saltar los pasos en los procesos porque te vamos a pagar las consecuencias. Dios es un Dios de orden y el orden de Dios lo establece porque es necesario que se le dé seguimiento, que se obedezca. Entonces aprendimos algo muy importante y esto es como oro para nosotros. Nos costó mucho tiempo porque cuando no obedecemos el proceso o no somos pacientes o nos queremos saltar los pasos, pagamos las consecuencias de una o de otra manera, ¿verdad? Hay algo que se conoce como el efecto compuesto. En las finanzas sería el interés compuesto, ¿verdad? Que en pocas palabras significa que, que aprendas aunque sea poquito, que avances aunque sea poquito, pero que seas constante en eso que estás haciendo, que permanezcas, que seas constante. Poníamos un ejemplo ahora en enero que empezamos este año, que todo mundo se va al gimnasio y a hacer bastantes, entonces se hacen sus planes para empezar a hacer ejercicio, pero se hacen un plan en un mes y en un mes quieren hacer lo que en 5 años o en 2 años no han hecho, ¿verdad? Y entonces se van más arriba de las capacidades que deben de llevar y de repente se truenan. ¿Por qué? Porque en lugar de empezar del punto 1 al 2, empezaron en el 1, pero se saltaron inmediatamente al 3 o al 4 y entonces empezaron a pagar las consecuencias de no ser constantes y de no seguir el proceso. ¿Me entiendes? O sea, si empiezo a cargar 10 libras, bueno, la siguiente semana quizás serán 12 libras y la siguiente quizás 14 libras, pero no son de 10 a 20 o a 30 porque me trueno. Eso es a lo que me refiero, ¿me entienden? Es un proceso que se tiene que llevar, pero que se tiene que respetar. Ese es el efecto compuesto y eso le da mucho valor, mucho crecimiento, mucho avance para lograr la vida abundante. Es decir, si llevas ese proceso en la vida de poco en poco, pero constante, esa es la palabra secreta, constante, de poco en poco, de gradualmente, pero constante, vas a llevar a ver la vida abundante, la vida plena, aquello que más allá de lo que soñaste o de lo que somos o de lo que soñamos, como dice la palabra de Dios. Es muy sencillo. Con tantas experiencias en la vida, lo tenemos esto por un hecho, ¿verdad? Dice mi esposa en su academia que está llevando de salud y nutrición, es que es gradual lo que tengo que hacer, ¿verdad? Si empieza a brincarme pasos, empiezo a ver los efectos adversos en mi cuerpo por no someterme y ser obediente al proceso de los que ya pasaron por eso. Me están diciendo, mira, hijito, es del 1 al 2 y luego al 3, no te brinques del 3 al 5, sigue el 4. Y en mi caso es lo mismo, en las finanzas es lo mismo. O sea, me dicen, respeta el proceso, respeta el rendimiento que te fijas, y cuando me desespero y quiero más por la necesidad o cualquier situación, rompo la regla y entonces pago la consecuencia y me va mal hasta que me vuelvo a someter. Entonces, familia, con el paso de los años, y esto se lo decimos no de novatos, sino de toda la experiencia que hemos vivido, los procesos son necesarios, ¿verdad? Y los procesos nos llevan a niveles de madurez espiritual en la vida y queremos ir rápido a compartirles un poquito acerca de estos niveles de madurez espiritual. Hay un primer nivel que es el nuevo nacimiento. Los queremos llevar y que sepan, este es el proceso para que conozcas la vida abundante. Esa es para ti, no es para nadie más. Esa promesa es para ti y está en tu interior, pero tiene que ser desarrollada. ¿Ok? El nivel del nacimiento, el nuevo nacimiento, y por ahí, no sé si ya lo pusieron en la pantalla, pero lo tenemos el primer nivel. Sí, Van a señor. ser Y 5 mi pastor, niveles. cuando necesitó una diapositiva, nos puede decir. Ahí ya la Sí. colocó mi hijo el nivel de nuevo nacimiento. Ok, perfecto. Esa es la del nuevo nacimiento. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Este nivel pues es lo más básico, ustedes saben, es lo más sencillo, pero no lo podemos saltar. Recordemos, no podemos saltar los procesos, y aquí es donde empieza este proceso de madurez espiritual, ¿verdad? Aquí, ¿qué ocurre aquí? Pues es lo que ya entendimos, el perdón de pecados, como lo estamos ahí leyendo en la pantalla. ¿Qué más ocurre? La nueva vida espiritual, ¿verdad? Que es un intercambio de vida en realidad. ¿Y qué más? Pues el Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, todavía en este nivel hay muchísima inmadurez. Ustedes recuerdan cuando recién conocieron al Señor, ¿verdad? Tenían mucho entusiasmo, recuerdan aquel primer amor que llamábamos el primer amor, donde íbamos a la iglesia, llegábamos puntuales, queríamos servir, nos encantaban las alabanzas, estábamos en todo, pero teníamos poca estabilidad. Todavía estábamos muy tibios, un pie adentro y otro pie afuera, ¿verdad? Tibios completamente, con emociones fuertes y encontradas, ¿verdad? Con mucho ego aún, pero todavía estábamos demasiado inmaduros, ¿verdad? Aquí hay algo importante, la nueva vida que recibimos, la nueva vida o la vida espiritual, en realidad es un intercambio de vida. Y aquí, ¿cuánto nos hubiera gustado a mi esposa y a mí que desde hace 40 años hubiéramos entendido o hubiéramos sido enseñados y entendido que en realidad no se trataba solamente de aceptar a Jesús como mi Salvador y ya querer vivir una vida de doble ánimo, un pie aquí y otro en el mundo, ¿verdad? Sino que en realidad era un intercambio de vida. En realidad me debieron de haber dicho, ¿quieres aceptar esta vida? Mira, Dios te ofrece esto. Dios te ofrece su vida a cambio de que tú le entregues la tuya. Pongámoslo en una balanza. ¿Cómo está mi vida? Pues está llena de problemas. Tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas financieros, tengo problemas de salud, tengo problemas con las amistades, tengo problemas con mi conducta, tengo problemas de pecado, tengo problemas por todos lados. Y el Señor dice, te la cambio, dame tu vida y yo te entrego la mía. Si hubiera aprendido esto desde un principio, la hubiéramos regado, así le decimos aquí, mucho menos, nos hubiéramos ahorrado años y años de vida, porque desde un principio hubiera entendido que ya no se trataba de mi vida, que la vida que ahora portaba era la vida de Dios y ya la mía ya no tenía sentido, ¿verdad? Ahí hubiéramos entendido de aquel entonces lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí, y entonces hubiera valorado esa vida mucho más que de la manera como lo recibimos. Muchas veces recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón a cambio de una bolsa de comida que nos ofrecen por ahí en el camino, u oran por nosotros y decimos sí, solo por recibir eso que nos van a dar, y no tenemos una vida de compromiso. Pero en este nuevo nacimiento, esto pasa, esto es lo que pasa, y me gustaría que cuando ustedes oraran por alguien, le dijeran desde un principio, el Señor quiere intercambiar tu vida, quiere hacer un intercambio de vida. ¿Te parece bien? Entonces ya no va a ser la tuya, va a ser la de Él en ti, y la de Él en ti te garantiza la plenitud, te garantiza una vida abundante, una vida plena, una vida real, mucho más allá de lo que soñaste, de lo que te imaginaste tener, está en esa vida, pero ya no es tuya, es de Él. Sin embargo, no hubo, y entonces, bueno, estamos en un proceso de vida donde Pablo le decía a los corintios, es como lo que Pablo le dice a los corintios, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, no, como a niños en Cristo. ¿Me entienden? En este proceso, pues somos unos niños prácticamente, unos bebés que apenas empezamos el proceso de la vida. Pero hay otro nivel. Si pasamos a la siguiente lámina, el nivel de aprendizaje. ¿Quieres compartir acá, amor, este nivel? Sí, bueno, aquí es donde empieza ese hambre por el Señor, hambre de ser discipulados, hambre de conocerlo, de conocer la palabra, hambre de asistir a la oración, aprender a orar, hambre de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y es aquí donde desarrollamos hábitos espirituales, ¿verdad? Como tener esa comunión con Dios de día, de noche, ejercitarnos en la verdad. Y también podemos ver muchos cambios en nosotros, ¿verdad? Porque si mentíamos, como que ya escuchamos más la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, dando convicción de pecado, y dejamos
muchos malos hábitos que teníamos antes, pero en este nivel no estamos todavía, como quien dice, maduros, estamos en ese camino, es aquí donde empezamos a ser procesados también, ¿verdad? Pero en este nivel todavía confiamos mucho en nuestras propias fuerzas. Es como, me imagino yo que es como los adolescentes, ¿verdad? Que empiezan a crecer, se ven grandes y piensan que ya tienen la fuerza de papá, que ya son más inteligentes que papá, ¿verdad? Y que lo pueden todo. Pero, pues claro, es un nivel de aprendizaje. Uh-huh. Y fíjate, es un nivel de aprendizaje donde, como nos han enseñado, es un aprendizaje no solo de palabra, ¿verdad? Si entendiéramos que el aprendizaje es un aprendizaje como cuando se escribe la letra aprender, que tiene una H en medio, de aprender es como cuando un oficial de la policía aprende a un ladrón, lo agarra, va atrás de él y lo aprende, es decir, lo hace suyo y se lo lleva hasta la delegación. Entonces, así debería ser que si hubiéramos entendido también esto desde un principio, que se trata de aprender, de hacer tuya la palabra, no es para alguien y no es para inflar la cabeza, es para que se haga vida en cada uno de nosotros como individuo y como matrimonio, porque Dios espera ver a su hijo en el individuo, como en el matrimonio, como en el cuerpo de Cristo, en la iglesia orgánica, ¿verdad? En el hijo corporativo, ¿verdad? Dios espera ver a su hijo. Entonces, aprender y se dan cuenta, es parte del proceso, el nivel 2. O sea, no pudimos haber entrado al 2 sin haber pasado por el primero. Me explico, o sea, esta es la realidad. Tengamos paciencia y vayamos de paso en paso y ustedes solo se vayan ubicando en qué nivel van, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por cada nivel, porque cada nivel fue bueno, fue necesario, ¿verdad? Pero no es la meta, solamente es un paso. Sí, fíjate que, amor, que aquí veo cómo Jesús llevó a cabo este nivel 2 de aprendizaje con sus discípulos, ¿verdad? Porque les empezó a enseñar la palabra, los empezó a moldear, a hacer ejemplo con su vida, a enseñarles la oración, a enseñarlos a la obediencia cuando los mandaba de 2 en 2, los enseñó a desarrollar hábitos espirituales, los ejercitó en la verdad. Y en ellos hubo cambios de conducta, pero también ellos se dieron cuenta que no podían confiar en ellos mismos. Y les decía en Mateo 11:29, dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde, y conmigo encontrarán descanso. Fíjate, y en este proceso de este nivel de aprendizaje, que es el segundo nivel, es cuando empezamos a dejar todas las cargas al Señor. ¿Sabes por qué? Porque al momento en que conocemos su palabra, le platicaba a mi esposo hace unos días que recuerdo yo, antes de conocer al Señor, yo vivía mi vida muy estresada, muy agotada. Los dos trabajábamos, ya ves que tuvimos gemelos, nos casamos muy chiquitos, 18, 19 años. Se nos vino toda una vida encima sin experiencia. Entonces, yo vivía agotada, cansada, con un dolor en la nuca, dolor de espalda, de tanta presión que había sobre nosotros, de tantas responsabilidades. Entonces, cuando yo conocí la palabra del Señor que decía, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso, les daré reposo. Yo así llegaba a la iglesia, yo creo cada que teníamos oportunidad, porque pues antes era la iglesia, era el lugar donde reuníamos, ahora sabemos que desde la casa le clamamos al Señor, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero en aquel entonces, recuerdan que hace 40 y tantos años, entonces, recuerdo que lo primero que le decía al Señor, aquí está, aquí me rindo, estoy cansada, estoy cargada, no quiero, te dejo todas mis cargas, confío en ti. Y esta palabra se hizo viva en mí porque ese dolor de cabeza, ese dolor de nuca, ese cansancio extremo se me desapareció. O sea, cuando se hizo viva esa palabra en mí, de pronto ya no lo tenía. Yo no me esforcé porque se me quitara, sino que, o sea, esa palabra vino a hacerse carne dentro de mí y aprendí a descansar en él, que era lo que Jesús les decía a sus discípulos. Entonces, cada palabra que nosotros aprendemos, cada palabra que se hace viva en nuestras vidas, es la que nos hace crecer, es la que nos hace madurar,
es la que nos forma y nos hace darnos cuenta que no es con nuestras fuerzas, que es la vida de Él formándose en nosotros la que nos hace entrar en ese reposo. En este nivel es cuando empezamos realmente a leer más la palabra, ¿no? A desarrollar hábitos, ¿no? Ustedes recuerdan, yo me acuerdo que buscaba yo esos programas donde leer la Biblia en un año, ¿verdad? Entonces la tachaba todos los cuadritos y me lo proponía, o avanzábamos más, o diferentes maneras, ¿no? Como lo podíamos, pero ese nivel donde viene, empieza ese hambre por conocerlo más, empieza ese deseo empiezas a orar también, empiezan a salir las oraciones, gracias Señor por los alimentos, por lo más básico, ¿verdad? Hasta que a lo mejor te involucras en un grupo de oración, empiezas a participar en oración, empiezas a desarrollarte, a dejar de tener temor de orar y empiezas a ser obediente, no en todo, pero sí empieza a digamos, ese deseo de obedecer a Dios, de estar en armonía con el Señor en muchas de las cosas. Sin embargo, no nos quedamos en el segundo nivel, ¿verdad? Porque solamente es un paso para llegar al final. Entramos a la siguiente lámina, que es el tercer nivel que se llama el quebrantamiento. O sea, este nivel es también parte de la vida, del proceso de vida, y bueno, es un proceso no fácil de llevar, pero indiscutiblemente, indefectiblemente es parte del proceso y es necesario. Y fíjate, amor, ahora que hemos pasado, bueno, nuestra vida ha sido procesada desde que nos casamos, ¿verdad? Han sido 44 años de un proceso de quebrantamiento, de quitar el Señor tantas cosas en nosotros, que le decía hace unos días a mi amor, ¿sabes qué? Sabes que cuando viene un proceso de Dios a tu vida, sea cual sea una enfermedad, sea una escasez, sea algo sobrenatural que nos quedemos sin casa, o que por inundaciones, por desastres, accidentes, lo que fuera, ¿sabes? Dios ya nos dio la palabra para agarrarnos, Dios ya nos dio las armas para pasar el examen, porque los procesos o las tribulaciones, las situaciones de quebrantamiento que vienen en nuestra vida, ya tenemos la respuesta. Le decía hace unos días, ¿sabes qué? Ya tenemos la respuesta, y también sabemos que ya somos más que vencedores, porque no somos nosotros, sino Cristo en nosotros el que va a vencer. Entonces, en estas situaciones de quebranto, Dios permite que situaciones que confrontan nuestro orgullo, nuestro ego, la autosuficiencia, y vienen situaciones difíciles, ¿verdad? Vienen situaciones para quebrantar nuestras vidas en traición, ya sea infidelidad de uno con el otro en matrimonios, traición de nuestros hermanos, injusticias, ofensas, que hablen mal de nosotros, que nos corran del trabajo, tantas cosas que vienen. Y estos procesos, cuando venga eso a nuestras vidas, que no nos veamos como víctimas, sino que sepamos que es el examen que nos toca presentar. Recuerdo cuando llegamos aquí a Estados Unidos, nos inscribimos en el college, en la universidad, para estudiar inglés, y entonces venían exámenes, ¿verdad? Y teníamos que prepararnos para ese examen. Entonces, aquí nosotros los exámenes eran para pasar de un nivel a otro nivel. Entonces nosotros estudiábamos, y después de estudiar ya teníamos el conocimiento suficiente para presentar ese examen. Entonces, cuando vienen estas situaciones en nuestra vida, que no son así como de A, B y C, contestar respuestas esas breves que nos encantan, ¿verdad? Sino que hay que contestar con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestra propia vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que cuando venga ese examen, es porque Dios nos quiere promover y está procesando nuestro carácter. Entonces, lo primero que nos quita, ¿verdad? Que el orgullo, y yo creo que es lo último, lo que tardamos en rendirnos, ¿verdad? Pero es orgullo, ego, autosuficiencia, dependencia total de Dios, ser humildes, ¿verdad? Como decía que Jesús se humilló hasta lo sumo, que no haya nada de nosotros que digamos, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el quebrantamiento
es uno de los procesos más importantes y que debemos de aceptar con alegría, como dice Pablo, regocíjense. ¿Cómo que nos vamos a regocijar cuando estamos en examen, en tribulación? Pero, o sea, tenemos que contestar, ¿verdad? Ya sabemos cómo contestar. Por ejemplo, si nos dice cuando nos oprimen fuerte, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Verdad? No va a salir maldad, no van a salir ofensas, no van a salir odio, no va a salir amargura. ¿Qué tiene que salir? Amor, misericordia, compasión, perdón. Perdónalo, Señor, ellos no saben lo que hacen. Entonces, este es el proceso y esta es la manera como Dios los usa para quebrantarnos. Recordé a mi hijo Robin, que está en el cielo, que él, los mejores días de su vida eran los días que tenía examen. Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? No estudiaba para el examen y decía, mamá, es el mejor día, y se levantaba bien temprano y feliz porque iba a tener examen. Y pues claro, regresaba siempre con el 10, ¿verdad? Pero le encantaban los exámenes y yo creo que a la mayoría de nosotros no nos gustan los exámenes. Pero aquí el Señor nos muestra que esta es parte de nuestro crecimiento, parte de nuestro proceso, y es una oportunidad para conocer a Dios y para verlo y para que Él se manifieste en nuestras vidas de una manera que nos aferremos más a Él y veamos lo que Él ve. Y eso es proceso. Por eso, familia, cambiemos digamos, el sentimiento de la palabra proceso. O sea, veamos el final. Es como ustedes saben, a veces en el proceso, o muchas veces, y es parte del siguiente punto, tenemos que padecer o padecemos, ¿no? Sufrimos porque los procesos duelen. Lo hermoso de un proceso es, les repito, es como una tormenta o un huracán. Entra, pero no tiene derecho a permanecer, no puede, no está en su ADN permanecer toda la vida en un lugar, tiene que salir, entra pero va a salir, es decir, tiene el tiempo limitado, ¿me entienden? Es cuestión de tiempo y va a salir y regresa a la calma. Entonces veamos el proceso que es el camino, los procesos, el camino para que tengas una vida abundante. Sí, ahí en Colombia tú puedes disfrutar de la vida abundante, de una vida real y eterna, no de una vida ficticia. La vida real y eterna se logra y se llega a través de los procesos, y ahorita ya vas en un nivel adelantado. Entonces demos gracias a Dios por los procesos y tomémoslos sabiendo que lo que nos espera es mucho mayor que lo que sufrimos para lograr ese 10, para lograr esa A+ o para lograr pasar al siguiente nivel y seguir nuestra educación en todos los sentidos. Así es que este proceso es importante, es duro, pero todos pasamos por ahí. Por eso Pablo decía en Corintios, 2 Corintios, en el fondo de nuestro corazón sentíamos que nos había dado sentencia de muerte, ¿verdad? Con tanto de lo que padeció Pablo, pero era parte del proceso. Dice, sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos. Y mira que eso es lo que Dios va a hacer. Y si Dios va a forjar carácter en nosotros y no hemos aprendido a confiar en Dios, va a permitir el Señor que nos arandeen, que lleguemos a cierto límite, que perdamos a lo mejor algo de salud, algo de propiedad o quizás hasta familia, ¿verdad? Con tal de que confiemos en Él y aprendemos a poner nuestra confianza en Él. Los procesos, todos estos procesos del primero hasta acá, todavía seguimos confiando mucho en nosotros. Aquí empezamos a confiar en el Señor, en el quebrantamiento. Es hasta el quebrantamiento donde dice uno, donde levanta los ojos al cielo y dice, Señor, te necesito. Tú sabes, cuando has perdido el trabajo, cuando has tenido un accidente, cuando que no te queda otra opción, ¿verdad? Volteamos arriba. Ahora sabemos que a donde volteamos es adentro, pero volteamos arriba como diciendo, Señor, por favor, sácame de esta. Por favor, líbrame de esta situación. No vuelvo a caer ahí, no vuelvo a hacer, ¿verdad? Pero es parte del proceso, ¿verdad? Y es uno de los más importantes. Aquí hay un cambio profundo, ¿verdad? En el hombre, la persona, ¿verdad? Ya no vivimos principalmente por nuestros esfuerzos como lo hacíamos antes. Todo era a base de nuestros esfuerzos.
Ahora vamos entendiendo en el quebrantamiento que nuestra confianza está puesta en Dios y poco a poco entendiendo entonces lo que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En dónde? Vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces empezamos a confiar en el Señor y a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Empezamos entonces a confiar más en el Señor, entendiendo que ya no soy yo. Recuerden al principio el intercambio de vida, ya no es mi vida. Entendamos, y no entendimos desde el comienzo del proceso que ya no era tu vida. Ya estamos en el tercer proceso, tuvimos que llegar al quebrantamiento para entender, no es tu vida, es mi vida. No se trata de ti, se trata de mí. Pero si buscas primeramente mi reino y mi justicia, todo lo demás que tú necesitas para que vivas en la tierra o en la forma de hombre, porque no se puede desprender el ser humano de la, digamos, lo que es el espíritu y el alma, va junto. Entonces también necesitamos cosas materiales para vivir. Necesitamos casa, necesitamos trabajo, necesitamos salud, necesitamos carro, necesitamos muchas cosas. Entonces el Señor también la provee, ¿verdad? En esa plenitud. Él es el Señor de toda plenitud. Así es que, pero no solamente empezamos a experimentar Gálatas 2:20, o sea, confiando ahora en el Señor, sino que también a participar de sus padecimientos, como dice Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, dice Pablo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo lo tenía muy claro, por eso es que no le costó mucho dejar toda la jerarquía que tenía antes, ¿verdad? La autoridad que tenía, todos se doblaban a sus pies, era la máxima autoridad antes de conocer al Señor. Cuando estuvo bajo los pies de Gamaliel, le dieron todo, aprendió todo, dice, pero él entendió que ahora tenía una nueva vida, que ya no se trataba de él, sino que se trataba del Señor, y que no le costó dejar lo anterior por tal de conocerlo. Pero dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo en los procesos de la vida. Vamos al conocimiento, porque estamos conociendo al verdadero Dios, aquel que nos intercambió su vida. Ahora tenemos esa vida y no la que teníamos antes. Así es que lo he perdido todo con fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que manifestó en su resurrección. Pablo decía: lo dejo todo, quiero conocer a Cristo y quiero conocer su poder, ¿verdad? Pero claro, en medio como sándwich, ¿verdad? A conocer el conocimiento y su poder, pero en medio está el sufrimiento, el padecimiento, orden, proceso. No puedo conocer a Cristo y pretender experimentar su poder sin haber pasado por el padecimiento o por el sufrimiento. Es parte de la vida. Ahora, una cosa, en la tierra el sufrimiento se oye cruel, se oye feo, pero desde los ojos de Dios es victoria, ¿me entiendes? Cada vez que tenemos esta prueba y la pasamos, tenemos victoria y avanzamos en este proceso. Vamos a ir dándole rápido, que se acaba el tiempo. Entonces, en el nivel 5, vamos al nivel 5, al nivel 4, perdón, al nivel 4. Ya lo pasamos. No, vamos al nivel 4. El 4 es el nivel de la unión con Cristo. El nivel de la unión con Cristo, aquí también es muy importante. Aquí empezamos a vivir por la vida de Cristo. Aquí ya entendimos lo que Pablo dijo, ya fue procesado en nuestra vida, ya entendimos que no es nuestra vida, sino que es la de Él, por lo cual ya no puedo decir mi vida, ¿verdad? Ni siquiera mi esposa es mi vida es Cristo. Es decir, la vida que porto es Cristo, no es mía. Por eso es que ahora puedo decirle al Señor con mucha claridad, no como en el primer nivel: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora entiendo que Él es mi Señor, entonces yo me debo a Él. Yo vivo para Él. No es mi libertad, es la libertad de Él en mí. Aquí es donde entendemos eso de ser esclavos con oreja horadada, esclavos por amor, aquellos que ya cumplieron su trabajo y ya pueden ser libres, ¿verdad? Pero sin embargo, por voluntad propia deciden seguir sirviendo al Señor, porque ahí, en esa esclavitud por amor, encuentran la verdadera libertad.
Entonces aquí empezamos a entender ese cambio en nuestra vida, ¿verdad? Dependemos de Dios, una humildad profunda, una paz en medio de las dificultades. Empezamos a procesar mucho más eso, a tener paz, a entender que las dificultades son temporales, a entender que todo obra para bien, para el que ama a Dios y está en su propósito. 1 y 2, ama a Dios y está en su propósito, ¿verdad? Entonces, procesamos eso, por eso es que podemos comprender la paz en medio de las dificultades, porque todo obrará para bien, para el propósito de Dios en primer lugar, y empezamos a experimentar un amor más genuino. Sí, antes el amor era: si tú me das, yo te doy; si tú me invitas, yo te invito; si tú me llevas, yo te llevo. Ahora, a lo mejor todavía no es el amor incondicional en este nivel, una unión con Cristo, pero empezamos ya a expresar ese amor de poquito en poquito, de chispazos o mucho más claramente que antes. Empezamos a entender es que si yo no expreso un amor incondicional, no es el amor de Cristo, no es lo que está incluido en la vida abundante. La vida abundante es expresar un amor incondicional. Si no lo expreso, la vida todavía sí la tengo, pero no es en su plenitud. Así es que sigamos trabajando en el proceso hasta que el amor sea genuino y completamente sin un amor incondicional, sin condiciones, ¿verdad? Así es que ya no vivimos por nuestro esfuerzo, experimentamos Gálatas 2:20. No, aquí lo estoy, ya lo habían visto eso, estoy en el 4. Un cambio profundo, ¿verdad? Ocurre en nuestra vida, dependemos de Dios, ¿verdad? Una humildad profunda también y la paz en medio de las dificultades, lo que vimos ya. Vamos a pasar rapidito entonces al nivel 5, que es digamos, el último o el más avanzado de este nivel de la plenitud de Cristo, donde Cristo ahora gobierna completamente nuestra vida. Es decir, es la meta. Dios quiere ver a su Hijo, y para que vea a su Hijo, entonces no puede verse el hombre natural, no puede verse el viejo hombre. El viejo hombre tiene que menguar si queremos que Cristo se vea. Para que Cristo pudiera ser impartido en todos nosotros, Jesús tuvo que menguar temporalmente, pero menguó. Y cuando murió, nació esa vida que portaba, que era la vida de Dios, que se hizo carne a través de Cristo, a Jesús, perdón, y entonces se impartió a todos los hijos, al cuerpo, a la iglesia. Así es que en este nivel es el nivel de mayor madurez espiritual, lo cual no significa perfección absoluta, pero sí una vida rendida completamente a Él. Un cambio profundo, familia, que ocurre en este nivel. Y bueno, aquí puedes agregar, amor. Sí, en este nivel de madurez, que es al que todos... La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es ese nivel al que todos aspiramos, como al que podemos ver que Pablo dice. O sea, que él logró llegar a la meta, logró la carrera, guardó la fe, ¿verdad? Porque ya pasamos por todos los niveles anteriores y podemos vivir en ese reposo, podemos vivir en él, podemos aquí decir, tenemos su mente. ¿Por qué? Porque pensamos como él piensa, porque ya nuestros ojos no están aquí en la tierra viendo las circunstancias, viendo el sistema de este mundo, enrolándonos en el sistema de este mundo, sino que podemos ver desde arriba, podemos ver desde su diseño, podemos amar desde como él ama, podemos sentir misericordia. Es aquí cuando las ofensas vienen a ti y sabes, ya esa ofensa no te causa ni siquiera un malestar, ni un enfado, nada. Es algo impresionante cuando alguien te ofende y estás en ese nivel de madurez. Lo he experimentado unas cuantas veces, no crean que lo he logrado ya, pero sí lo he experimentado, que me han ofendido y no me da coraje, no siento rencor, ni siquiera los juzgo, sino que siento tanta misericordia en mi corazón por estas personas, que digo, o sea, esta es la madurez espiritual, ¿verdad? Porque como dice el apóstol Lucas, cuando te oprimen, cuando te están aplastando, cuando te están haciendo algo muy fuerte a tu vida, ofendiendo, ¿qué sale de ti?
Entonces, cuando sale este amor, cuando sale la misericordia, cuando sale la compasión por esas personas y que de verdad los puedes abrazar, los puedes ver a los ojos, les puedes hablar, los puedes entender sin sentir absolutamente nada contra ellos, sino ver el grado de su crecimiento espiritual, es cuando podemos decir, estamos alcanzando esta madurez, estamos alcanzando esta plenitud. O por ejemplo, cuando oramos y nuestras oraciones son las oraciones de Él, que sabes tú que estás orando y que solo estás viendo y hablando lo que Él te está mostrando, o que solo eres un traductor de Él en lo que estás hablando. Sí, haz de cuenta que eres el intérprete de, viene la voz a tu mente y tú lo que único que sacas es la sacas. Muchas veces te escuchas y dices, ¿qué estoy diciendo? Muchas veces me ha pasado, ¿verdad? Que vuelvo a escuchar las grabaciones. ¿Por qué? Porque en el momento que di ese consejo, que y expresé algo, no lo capté completamente porque eres un traductor solamente del Señor, ¿verdad? Eres un instrumento como era Pablo, un instrumento de Él. Entonces es cuando empiezas a vivir esa plenitud, es cuando puedes ver con sus ojos, es cuando ves a las personas y ves su corazón. Puedes ver su corazón, puedes sentir sus anhelos, sus deseos, sus tristezas, su dolor, los puedes entender y puedes ver desde los ojos de Dios y puedes dar un consejo sabio, puedes dar ese abrazo cuando solo se necesita un abrazo, puedes dar una sonrisa, puedes mostrarles ánimo. Y es de esa manera como empezamos a vivir esa plenitud, que nos estamos dando cuenta que ya nos estamos conformando a Él, que esta vida es natural, o sea, por ejemplo, que los frutos del Espíritu no es algo que nos esforzamos por conseguirlos, sino que esos frutos empiezan a salir de nosotros y que ya tienes un fruto de amor, que ya tienes un fruto de paz, que ya tienes un fruto de paciencia para que otros coman de esos frutos de fe, ¿verdad? De bondad, de templanza, de dominio propio. Es cuando eso empieza a salir de cada uno de nosotros. Es cuando decimos, bueno, estamos alcanzando la madurez. Dios nos da en todo nuestro proceso pedacitos de estas experiencias, chispazos de estos frutos y que nos creemos, uy, me siento una santa, pero al otro día nos pone un examen donde nos sale todavía lo que está dentro de nosotros y que no había salido, ¿verdad? Como le decía Pablo. Pablo decía, quita de mí este aguijón, y él decía, no, para que no te envanezcas, ¿verdad? Porque de pronto nos sentimos santos, intocables y todo eso, pero Él nos permite vivir, experimentar lo que es su vida dentro en este nivel que es la plenitud de Cristo. Y fíjate, en este nivel, o sea, sumado a que acabamos de pasar el anterior, que es ser uno con el Señor, ¿verdad? La unidad con el Señor. Aquí donde decimos, bueno, aquí es donde vivimos para la voluntad de Dios. Así es. O sea, vivimos para hacer su voluntad. O sea, Él es la razón de nuestro existir. Y bueno, algo que bueno, el Señor nos ha hecho sentir es que en realidad aquí es donde nos volvemos en realidad su voluntad. Porque si somos uno con Él, fíjense, escúchenme esto, si somos uno con Él, es decir, estamos en Él y Él está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Hemos pasado por los procesos. Estamos en el proceso del nivel de la plenitud del Señor. Y a veces decimos, bueno, ¿y será que estoy haciendo su voluntad? Mira, si Cristo vive en ti y tú vives en Él, si Él es el Señor, si tú entendiste que no es tu vida, sino que es la de Él, que primero se hace lo de Él, después lo tuyo, ¿verdad? Entonces lo que esté haciendo será la voluntad de Dios. ¿Me explico? Es decir, no está tan difícil de entender cuando estás metido en ese proceso, cuando has pasado por ese proceso y dices, bueno, o sea, ya no vivo yo. Entonces, si yo no vivo y el que vive en mí y él gobierna, porque es lo que leímos en lo primero, Cristo gobierna completamente en este nivel, la vida, entonces me vuelvo su voluntad, porque su voluntad es su Hijo y su Hijo está en mí.
y Él es el que hace las cosas, no soy yo. O sea, Él es el que gobierna mi vida. Entonces, bueno, y nosotros no es que lo estamos viviendo, pero hemos entrado a este proceso, estamos en este proceso y no, pero estamos avanzando poco a poco, pero como dije a un principio, de poquito en poquito, pero constante. Ese es el efecto compuesto, poquito a poquito, pero constante. No des para atrás, no regreses para atrás, no veas hacia atrás. Más bien entiende, o sea, disfruta cada proceso que vas pasando, ¿verdad? Es decir, gózate en cada proceso que pasaste, en cada nivel que has avanzado. Sí, disfruta, ¿verdad? Alégrate, pero no es el final. Te sigue otro. Hay que seguir avanzando. ¿Para qué? Porque yo quiero vivir la vida abundante, aquella vida mucho más de lo que yo me imagino, aquella vida con toda la plenitud del Padre, abundante en todas las cosas, abundante en una buena familia, abundante en sanidad, abundante en paz, abundante en amor incondicional, abundante en la expresión de la vida de Cristo. No, en la casa y fuera de la casa somos una sola persona, aquí y allá somos uno, abundante en la expresión como matrimonio, abundante en la expresión como cuerpo de Cristo, abundante en cosas naturales, sí, ¿por qué no? Si Cristo vive en mí y yo vivo en Él y Él es el que gobierna mi vida, todo lo material estará alineado para meterlo al propósito divino de Dios que es necesario. Si no, Dios no hubiera hecho las plantas, los árboles, las comidas, las cosas naturales, ¿verdad? Que fueron necesarias para avanzar el propósito. Pero nos volvemos su voluntad y esto es hermoso, ¿verdad? Reflejamos esa vida de Cristo y sabes que algo tan hermoso, también somos bendición para las generaciones. O sea, aquel que va llegando a este punto, que tiene la plenitud de Cristo, es bendición donde quiera que se para. Ahí sí que donde pone la planta a sus pies, es bendecido ese lugar. Ahí sí que donde pone las palmas de tus manos, es bendecido. Ahí sí que donde llegas a un lugar seco, florece. A un negocio que no tiene clientela, llegas y se empieza a llenar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres la plenitud, eres la luz, reflejas, irradias, ¿no? La vida de Cristo, y a ese camino queremos llegar, a ese punto queremos llegar. No queremos defraudar al Señor. Por eso es que somos constantes, que recibimos los procesos, los amamos y sabemos que no van a durar mucho tiempo o el tiempo que Dios quiera. Al final, comparado con la eternidad, no son nada, pero lo que vamos a lograr es mucho. Terminamos con esto, ya no somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Ya no vivimos para nuestros propios o bajo nuestros propios términos como antes, sino que somos uno con Dios y nuestro único deseo y nuestro único placer es ser instrumentos en sus manos, en las manos del Señor, y ser fieles colaboradores del propósito eterno. Esa es la vida, y si lo hacemos así, el Señor añadirá, quiero decir, el Señor irá añadiendo todo lo más que necesitemos en nuestra vida. Sí, en nuestros sueños se pueden cumplir también. Sí, nuestros deseos se pueden cumplir también. Sí, lo que anhelamos se puede cumplir también. Dios solo que quiere que entendamos que no se trata de que Él no quiere que tengas un carro, que Él no quiere que tengas una bonita casa, que él no quiere que dejes de rentar toda la vida. No, Él quiere que seas próspero en esta tierra también. Lo único que quiere que sepamos es que hay un orden, hay un número uno y hay un número dos. Y el número uno nunca vamos a ser nosotros sin Cristo. El número uno es el Señor y somos uno con Él si estamos en Él y Él en nosotros. Si no, no podemos ser uno con Él, ¿verdad? Entonces se trata solamente de un orden. Primero es lo de Él y Él va a hacer que todo lo que nosotros queramos o lo que soñemos, seguramente en este nivel de plenitud de Cristo va a estar 99 o 100% alineado a la voluntad de Dios. En el nivel anterior, quizá lo que deseamos esté alineado a algún 70, algún 60, un 80, pero en este nivel ya no son dos, somos uno en el Señor. Él es el que gobierna nuestra vida. Por eso es que somos bendición y colaboradores en todo lo que, digo, es el deseo, ¿verdad? En nuestro corazón. Así es que ya terminamos con eso. Le prometemos que ya me quedan 15 puntos, diría el apóstol Gustavo Lara, ¿verdad? Pero no se crean. La siguiente lámina y ya acabamos. Pero miren, esto que estamos compartiendo para nosotros es oro. Yo les quiero decir, o sea,
Para nosotros, ahorita lo valoramos como oro, porque sabemos que es necesario y cómo nos condujo el proceso a este punto, ¿verdad? Y que queremos terminar y llegar a estar en la plenitud, vivir la plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero vamos avanzando, no lo tenemos todo, pero vamos en proceso, vamos avanzando. Gracias a Dios que no estamos empezando, llevamos un buen tramo, pero hay que seguir adelante hasta que el Señor pueda verse en todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Terminamos con esto, familia hermosa. El principio central de la madurez, la clave o el secreto de la madurez espiritual es que no es por medio del esfuerzo humano, sino que la clave es Cristo creciendo dentro de nosotros. Si Cristo crece dentro de nosotros y Él gobierna, Él va a ser expresado de una manera correcta, en nuestras vidas. Aquí quiero recordar un poquito del último punto, algo que me está haciendo recordar, que Cristo está creciendo en nuestras vidas, ¿verdad? La bendición que somos a las generaciones. ¿Sabes por qué somos bendición a las generaciones? Porque garantizamos buen fruto en cada cosecha, porque toda semilla sembrada tiene indefectiblemente la vida de Cristo y su plenitud exponencial. O sea, somos bendición para las generaciones, solamente porque ya fuimos procesados, porque ya no se trata de nosotros, sino de Él, porque la semilla que sembramos indefectiblemente tendrá el ADN del Señor en su plenitud. Entonces la cosecha que se reciba, ¿verdad? Será muy buena y muy abundante para el reino de Dios. ¿Me explico? Así es que esto es glorioso, y tampoco ya seríamos piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque no estamos haciendo lo que a nosotros nos place, sino lo que a Dios le agrada. Así es que la señal clara de madurez espiritual, la madurez no se mide por el conocimiento bíblico, porque tú sabes, te puedes saber toda la Biblia, pero si no has pasado, no la aplicas a tu vida, si no has sido procesado, vamos a cometer muchos errores, ¿verdad? De infantiles. Y cuando me quiero brincar del escalón 2 al 4, lo que va a pasar es que me voy a caer y no voy a caer al 3 ni al 2, voy a regresar al 1 porque no aprendí el proceso. Pero hay que volver con paciencia a volver a subir paso a paso, escalón por escalón, hasta llegar a la cima. Amén. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La madurez no se mide tampoco por años en la iglesia, ni por cuánto sirves. Puede en algún sentido, quiere decir, tomarse en cuenta, pero no se mide por los años en la iglesia. La madurez se mide por el carácter de Cristo expresado, formado, el fruto del Espíritu que habla Gálatas 5, 22 y 23 en la palabra de Dios. Entonces, familia, por aquí sacamos ya las láminas para terminar. Les vuelvo a repetir, tómenlo, tómenlo como si fuera oro en sus manos. Les hablamos de un matrimonio que está siendo forjado de hace mucho tiempo, 44 años de matrimonio, y entendemos, después de tantos procesos y de tantos golpes en la vida, que por más que cada uno, el éxito de nosotros no radica en nuestras habilidades. Ella es muy inteligente, yo también, pero no tanto como ella, ¿verdad? Pero lo que yo no tengo lo necesita, lo que yo tengo lo necesita ella, y lo que ella tiene lo necesito yo. Esto es lo más maravilloso en un matrimonio, entender que nos necesitamos los dos, pero que yo no vivo para agradarle a ella, yo vivo para agradar al Padre, y si le agrado al Padre, automáticamente, ¿verdad? Voy a estar agradando la vida de mi esposa. Entonces, entendimos que el éxito de nuestro matrimonio, después de haber pasado por tantos procesos, es haber entendido que ni es ella ni soy yo, es Cristo. Es Cristo el punto. Si amamos a Cristo y llegamos a esta plenitud, a este nivel 5, cada uno vamos a tener éxito en el matrimonio. Yo pongo un ejemplo aquí, y si me dan 3 minutos más,
O si ya están desesperados, ya acabamos. Pero si me dan 3 minutos, ¿quién me da 3 minutos? A ver, ¿quién levante la mano? ¿Quién me da 3 minutos? 3, 6, 9, 12, 15 minutos. Gracias. ¿Verdad? Buen Diría el tiempo. apóstol Gustavo. Ok, 3 minutos. Porque esto habla y quiero así nada más rapidito. Pasamos por nuestro matrimonio porque es parte de la abundancia que Dios promete. Tener un matrimonio exitoso es una vida abundante, un matrimonio exitoso, un matrimonio que ha aguantado, un matrimonio que va junto, un matrimonio que está en el camino, puede llegar a ser un matrimonio exitoso desde los ojos de Dios, no del sistema de este mundo, ¿verdad? Pero desde los ojos de Dios y del plano de Dios, sí. Yo ponía un ejemplo hace unos días en una clase que dimos, ¿verdad? De cómo vernos, por aquí veo un matrimonio, veo 2, quizás 3 matrimonios, y les va a servir para sus matrimonios y cuando se casen. La manera como podemos llegar al éxito en el matrimonio, a la plenitud en el matrimonio, nosotros todavía no lo tenemos plenamente, pero estamos bien avanzados, ¿verdad? Es como cuando tú te paras, imagínate que estás parado eh, en una, ¿cómo se llama? De madera, una viga de madera, ¿verdad? Que está colocada sobre una piedra angular, que es Cristo. Entonces, está el matrimonio en la viga, uno está en una orilla y el otro está en la otra orilla, ¿verdad? Entonces, cada uno está en una orilla, pero esa viga está centrada en la piedra angular que es Cristo. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener éxito como matrimonio, para que Cristo sea visto en el matrimonio? Pues tenemos que avanzar en el propósito eterno, ¿verdad? Yo avanzo, digamos, mi esposa empieza a avanzar, da un paso en esa viga, ¿verdad? Sometiéndose ella a la voluntad de Dios, renunciando a ella para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Haciendo todo en estos procesos para agradar a Dios, amando lo que Dios ama, aborreciendo lo que Dios aborrece, ¿verdad? Y yo no hago nada. Entonces, cuando ella hace eso, digamos, en esa viga camina unos pasos y entonces, ¿qué sucede? Que al caminar, por la balanza se pone así, porque al caminar en la balanza ella se eleva y yo me bajo. Entonces, de alguna manera, ella al tratar de hacer eso, yo me puedo poner en peligro sin darme cuenta. Pero a donde quiero llegar es que si yo tomo la misma actitud y yo también muero a mí mismo, hago la voluntad del Padre, es decir, no me estoy enfocando, es decir, entendamos esto, no es que no nos amemos ni nos ignoremos, sino que es más importante Dios que ella y Dios que yo. Entonces, si yo también hago lo que ella está haciendo, ¿qué pasa? Camino en la viga y entonces, ¿qué pasa en la viga? Se empieza a balancear, ¿verdad? Pero fíjense lo que ocurre, estábamos en un extremo, ahora nos acercamos más a la piedra angular. El éxito es estar parados en la piedra angular. Acá estamos en el extremo cuando recién empezamos los procesos y empezamos a caminar. Estamos pasando los procesos. Ahora, ella sigue avanzando en ese proceso. Si yo no avanzo, la liga se vuelve a inclinar así. La ventaja es que ella está más cerca del Señor, ¿verdad? Está más cerca de lo que dice arriba Pablo y yo más de lo que dice abajo Pablo, lo de arriba y lo de abajo, ¿verdad? Pero ella no quiere que yo me caiga, me anima, porque dice la palabra que nos animemos unos a otros, nos exhortemos, nos ayudemos. Y me dice, Mac, ándale, ten paciencia, sigue los procesos, no te desanimes, ¿verdad? Lo vas a lograr, es cuestión de tiempo. Y yo digo, sí, Señor, es verdad. Y regresamos y nos enfocamos, caminamos otro camino y estamos los dos con ya la balanza así, pero más cerca de la piedra angular. Y la idea es llegar al centro los dos, familia. Lo que voy es de que es complicadísimo que solo una parte del matrimonio haga eso y que la otra parte no lo haga y que queramos ver éxito en el matrimonio. Necesitamos entender ambos que no se trata ni de ella ni de él, sino que se trata del Señor y a que hay que seguirse al Señor, obviamente sin dejar de amar a la persona que Dios puso contigo. ¿Me explico? Entonces, una vida abundante se puede tener, pero hay que pasar los procesos, hay que tener paciencia. En el mundo de las finanzas hay una frase que se nos habla mucho, que nos dicen que la paciencia paga en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Yo te diría, en este mundo espiritual también el proceso y la paciencia en los procesos
te paga y te paga con una vida abundante, mucho más allá de lo que soñaste, familia, ¿ok? Mucho más allá de lo que esperas. No veas los problemas, ve lo que Dios te promete y a dónde puedes llegar, porque es una garantía. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. O sea, no es algo fuera de lo posible. Tienes al Señor. Tienes al Señor, o sea, tienes lo más importante, la semilla, tienes la vida que no ha sido desarrollada, solo sigue el proceso de vida y lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr y yo creo que lo vamos a lograr todos. Avancemos, no se desanimen, den gracias por el proceso que pasaron, en el que están, pero no se conformen, va otro proceso. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Después de cada victoria que tenemos, indiscutiblemente, después de un poquito de disfrute, viene otra prueba. Así ha sido nuestra vida. Después de ese proceso de ese disfrute, viene otra prueba. Gracias, Señor. O sea, Dios quiere que estés bien probado. Amén. Entonces, y después de la prueba y de padecimiento, viene una victoria mucho mayor. Disfruta la victoria